¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hablamos de las nuevas formas de trabajar en este espacio promovido por la Asociación de Directores de Personas AEDIPE. Hemos vivido y seguimos viviendo un cambio importante a nivel mundial en todos los sentidos, en todos los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo también en lo relacionado con el trabajo y en cómo trabajamos. En cómo vamos a trabajar próximamente, pero ya sin duda, y después de estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, es algo de lo que tenemos que ser cada vez más conscientes. Esta crisis de la COVID-19 ha acelerado muchos procesos que ya estaban en marcha y ya tenemos idea de cómo parece que vamos a trabajar en un futuro muy cercano, o quizás ya hemos cambiado mucho nuestras formas de trabajar. Así que en este espacio intentamos poner sobre la mesa muchas cuestiones para que todos los que nos veáis o nos escuchéis podáis reflexionar sobre estas nuevas formas de trabajar, sobre este nuevo universo del mundo laboral, del trabajo, de las empresas, de las organizaciones y de las personas que se ha desplegado ante nosotros. La persona que nos acompaña en esta ocasión es Susana Gómez Foronda. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas. Hola Luis, muchísimas gracias. Encantada de compartir este espacio virtual con vosotros. Pues de forma virtual hacemos estos podcasts y videopodcasts, estos espacios para hablar también de cómo quizás lo virtual pues se ha convertido en algo que está en el día a día, ¿no?, de las personas, de los trabajos y de las organizaciones. Ella es fundadora y CEO de Smart Culture, Susana, pero además le gusta decir, ¿no?, ¿verdad? Te gusta decir, Susana, que tú eres una mujer como muy de renacimiento, que haces muchas cosas, ¿no? Que además te gusta también, sobre todo, definirte como pensadora, una pensadora del siglo XXI, pero que siempre estás haciendo de todo, que quizás yo creo que es algo muy importante, ¿no? Es decir, saber que no solo hay que centrarse en algo, sino que tenemos que estar abiertos a aprender y a desarrollarnos en muchos aspectos, ¿no? Ujú, totalmente. Yo soy de las que piensa que se aprende haciendo, ¿no? Y que tenemos el privilegio de vivir en un momento de la historia en el que te puedes aventurar a experimentar con muchas cosas. Y bueno, yo intento aprovechar esas oportunidades y sí que dedico mucha parte de mi tiempo no solo a dirigir mi empresa, sino a hacer mucha actividad de divulgación sobre aquellas áreas en las que yo tengo más experiencia, que es todo lo que está vinculado con el mundo de las organizaciones, de la cultura y del liderazgo. Pues sí, y de eso vamos a hablar hoy y claro, tenemos que saludar a otra persona que nos va a acompañar durante los próximos minutos, que es Jesús García, miembro de la Junta de la Asociación de Directores de Personas de ADIPE. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes Luis, buenas tardes Luis. Acometemos un nuevo vídeo, un nuevo podcast fantástico. Yo creo que estos momentos lo vamos a poder compartir con Susana, como ya nos ha aventurado, nos va a trasladar esas reflexiones que trae en un momento que, como comentas tú, pues es muy movido, pero dentro de ese movimiento, desde luego que vamos a generar oportunidades y propuestas muy interesantes que vamos a poder compartir en los próximos minutos. Sí, porque es un momento en el que hay que aprovechar todas las oportunidades que nos está planteando esta situación mundial. Si queréis podemos empezar por aquí. Jesús, ya sabes que puedes intervenir en cualquier momento para comentar algo de lo que estemos hablando, para preguntar algo a Susana, porque yo quiero empezar por ahí, ¿no? Susana, me gustaría saber también tu postura sobre todo esto que hemos estado viviendo durante todo este tiempo, tantos meses ya, digamos que nos hemos dado cuenta de que han cambiado mucho nuestras vidas, pero no sé si estamos aprendiendo algo o se ha aprendido ya algo. ¿Qué estamos aprendiendo en el tema que nos ocupa, ¿no?, en lo de las nuevas formas de trabajar, en cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar? Em, lo primero que me viene a a la cabeza es la frase de a la fuerza ahorcan, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un momento único, Luis, porque los modelos de trabajo han evolucionado mucho a lo largo de la historia, pero la mayor parte de las veces lo han hecho porque somos las personas las que hemos introducido cambios para que eso ocurriese, ¿no? Es decir, nosotros introdujimos la máquina de vapor, hemos introducido la electricidad, hemos introducido Internet e introduces cosas que hacen que ya nunca vuelva a ser como antes, ¿no? Yo creo que Internet cambió radicalmente la manera en la que trabajamos y vivimos todos. Y la particularidad que vivimos ahora en este momento es que ha sido un agente externo al mundo del trabajo el que ha introducido esa modificación que nos ha obligado a acelerar
algo que probablemente hubiera ocurrido, no sé si con tanta intensidad, ¿no? Entonces, eso es una particularidad y es que no lo estamos decidiendo nosotros. Hay algo externo que nos está marcando el ritmo y que con todas estas olas, una detrás de otra, ¿no? Lo que sí que nos ha desarrollado, cuanto menos, es un hábito de flexibilidad y una aceptación de que hay que trabajar de una manera diferente y en muchos casos un disfrute de esa nueva manera de trabajar, ¿no? Eso yo creo que es una realidad que vivimos todos. Ahora bien, que lo estemos haciendo no significa que lo estemos haciendo bien. Esto es un poco como la tortilla de patata, Luis. Todo el mundo puede mezclar patatas y huevos, pero no a todo el mundo le sale una tortilla de patata que esté rica y luego además no a todos nos gusta la misma tortilla de patata. Con lo cual hay muchas compañías y muchas personas que hablan de trabajo híbrido, que hablan de teletrabajo, que hablan de trabajo remoto y el que lo estés haciendo no significa necesariamente que lo estés haciendo de la mejor manera que podrías y de la manera que es más efectiva y sostenible para tu organización. Pero quizás yo me quiero quedar en algo que has dicho que nos ha ayudado a ser un poco más flexibles, a tener una mayor flexibilidad mental, es decir, a estar más preparados ante los cambios, ¿no? Porque antes quizás éramos más reticentes, no solo en el mundo de los modelos de trabajo, ¿no? Sino en general, ¿no? A los cambios, ¿no? Cuando de repente alguien nos dice hay que ir cambiando esto, siempre estábamos como más acomodados, si estábamos además en un buen momento y estábamos acomodados, ¿no? Nos costaba un poquito más dar el paso para ese cambio, ¿no? Y sobre todo si estábamos en una organización, en una empresa y nos venía impuesto desde arriba, ¿no? O de repente alguien dice, bueno, pues hay que cambiar la forma en la que queremos hacer esto. Y siempre estábamos más reticentes. ¿Crees que desde el punto de vista de esa mentalidad, todo lo que está pasando con la COVID-19 nos ha ayudado, nos ha desempujado ahora? Yo creo que hemos superado la fase del desarrollo del hábito, es decir, cuando el ser humano se plantea hacer algo de una manera diferente de cómo lo viene haciendo o hacer algo nuevo, al principio hay una resistencia porque lo cómodo es mantener tu propia inercia, ¿no? Una vez que vences esa resistencia, pues lo que vas es adquiriendo, si no habilidad, por lo menos seguridad en que puedes seguir funcionando en ese nuevo modo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido todos a encontrarnos muy cómodos y mañana nos dicen todos confinados y no creo que se produjesen las alarmas, tensiones y preocupaciones que se produjeron la primera vez, ¿no? Porque es una situación a la que ya nos hemos enfrentado, que hemos superado con más o menos éxito y por lo tanto nuestro nivel de inquietud y de preocupación ante esa realidad pues baja, que somos más diestros moviéndonos y manejándonos en esa situación. Ajá. Bueno, ese sería el primer cambio, el primer aspecto que podríamos destacar. Pero claro, el aprendizaje, y ya aterrizando un poquito más y yendo a cuestiones más concretas, si lo aplicamos, por ejemplo, a cuestiones de flexibilidad de horario laboral, todo esto también nos ha ayudado. Es decir, ahora mismo ya somos conscientes de que los horarios importan menos, de que si estamos trabajando desde casa unas horas o unos días a la semana, porque todo esto ha cambiado también mucho, pues al final no se tiene que mirar tanto la hora en la que entramos, en la que salimos. Eso, tanto empresas, directivos como empleados, también lo tenemos ya en cuenta. Bueno, yo creo que la gestión del tiempo, todo lo que es la asincronía, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. Hemos integrado muy bien el presencial virtual, creo que lo hemos integrado mucho mejor que el síncrono asíncrono, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas que te trae el entorno virtual es precisamente que yo puedo trabajar en directo, en síncrono, aquí contigo o que yo puedo grabarte un vídeo con un update de cómo está el proyecto en el que estoy enviándotelo y no tenemos que verlo los dos juntos ni estar en el mismo momento, ¿no? Ni tenemos que empezar todos a trabajar a la vez. Yo creo que ahí hay una gran asignatura pendiente. Hemos trabajado el en casa, fuera de casa. Creo que nos queda el My Desk Everywhere, que dicen los ingleses, ¿no? Es decir, que al final lo estamos reduciendo a oficina sí, casa. Bueno, hay muchos más formatos, ¿no? Hay muchos más lugares
Hay muchos más modelos. ¿Qué pasa con las oficinas satélites? ¿Qué pasa con el que yo elija si trabajo en mi casa o trabajo en el Starbucks de abajo o en la biblioteca de al lado de mi casa? Y luego con el tema de los tiempos. Creo que seguimos siendo presencialistas. Lo que ocurre es que ahora somos virtualmente presencialistas. Pero nos queda, creo que hay una gran oportunidad en la sincronía, ¿no? Y el aprender a estar todos simultáneamente solo cuando vamos a hacer algo que requiere una co-creación y una interacción por parte de todos. Pero una reunión para hacer un update de cómo están cada uno de nuestros departamentos, pues en realidad no necesitaría que estuviésemos todos a la vez juntos, ¿no? Ajá. Me ha gustado mucho eso de que somos presencialmente, virtualmente presencialistas, ¿no? Que es verdad, que al final parece que cuando, en este caso además la tecnología nos ha obligado, ¿no? O bueno, gracias a la tecnología y por lo que ha pasado con la COVID nos hemos visto obligados, ¿no? A cambiar nuestro lugar de trabajo y la forma en la que estamos trabajando. Parece que las conductas, los hábitos que teníamos antes, los seguimos aplicando, pero eso sí, desde casa, aunque no estemos en el puesto de trabajo, ¿no? Es la forma esa que decíamos antes, que hay que cambiar mucho la mentalidad. Em, Hablamos también, por supuesto, de todo esto porque al final el puesto de trabajo ha cambiado radicalmente, ¿no? Es un puesto híbrido, como decías, es un puesto virtual, físico, que eso también ha hecho que se tenga que cambiar, que tenga que cambiar mucho la mentalidad de las propias organizaciones, ¿no? Es algo que se está llevando a cabo, quizás también porque lo que decías antes a la Fuerza Orca, ¿no? Y se está haciendo, pero se está aplicando bien, se está haciendo bien por parte de las organizaciones. Pues mira, yo te voy a dar un dato, Luis, que a mí me gusta mucho, evidentemente, emitir mi opinión, pero me gusta también sostenerla en datos. Hay un estudio de McKinsey que dice que 3 de cada 5 personas prefieren un modelo de trabajo híbrido. Ahora, cuando vas y rascas un poquito más, ¿no? Es decir, quiénes son esos 3 de 5, pues nos encontramos con algún otro estudio. Hay uno muy chulo del Future Forum Pulse Survey de 2021, ¿no? Que en trabajadores de conocimiento dicen que el 75% de los ejecutivos no están tan de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, al final, aquellas personas que tienen una posición de liderazgo de equipos son más partidarias de un modelo de trabajo en el que la mayor parte del tiempo se pase en una oficina o en un sitio donde ellos tienen un falso control visual, porque es un control muy falso, ¿no? Y un acceso rápido a la gente, ¿no? Con lo cual, a tu pregunta, ¿no? Que hablabas de la mentalidad, yo creo que para todos estos modelos de nuevas maneras de trabajar, ¿no? Requieren un estilo de liderazgo que implica un cambio de mentalidad y un cambio en las capacidades, nos hacen falta habilidades diferentes y van muy relacionadas, es decir, es muy difícil que yo cambie mi mentalidad si no tengo la habilidad de gestionar el rendimiento en un contexto virtual o si no tengo la habilidad de una cosa tan tonta como, por ejemplo, dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo si no es en una oficina o simplemente la de coordinar la agenda. Es decir, hay muchas personas en España, tenemos una práctica muy mala, que es que vamos a la oficina sin agenda y ya te iré enganchando en tu despacho, ya te iré enganchando por el pasillo. Claro, eso en un formato virtual no funciona, porque en un formato virtual tú tienes que ser tremendamente disciplinado con tu agenda y tremendamente respetuoso con el tiempo de los demás. Eso de aquí te pillo, aquí te mato y te cazo y tienes 10 minutos y te engancho 45, eso en un formato virtual no funciona. Entonces, ahí hay un tema de habilidad que me condiciona mi mentalidad. Entonces, Claro. me pienso que es mejor lo otro, pero porque no tengo habilidad de gestionar mi propia agenda, ¿no? Ya no, ya no las demás, que hablamos aquí de liderazgo híbrido, a veces parece que estamos hablando de cosas muy sofisticadas y el liderazgo híbrido es muy sencillo, es cómo yo me aseguro que en mi equipo definimos unas reglas del juego que nos funcionan a todos y que garantizan 4 cosas: la productividad,
el bienestar, la conectividad y luego la flexibilidad para ambas partes, para la organización y para la persona. Si tú diseñas un modelo de trabajo que garantiza esas 4 cosas, productividad, conectividad, flexibilidad y bienestar, tú has desarrollado una ventaja competitiva para el equipo que lideras y para la organización en la que trabajas. Si me lo permitís, Luis, sí, lo que acaba ahora de comentar Susana a mí me parece tremendamente importante, porque muchas veces, por ejemplo, la encuesta que ha comentado, ¿no? Dices, oye, ¿qué es lo que a ti te parece mejor? Para mí lo importante es que tengas unos objetivos claros, que son los 4 que ha dicho ella, o si en un momento dado alguien dijera que son 3 o son 5, pero lo importante es ¿para qué es buena esta hibridación? O sea, claro, cuando alguien dice, oye, a mí me gusta, bueno, a mí me gusta, pero lo importante es saber cuál es el objetivo final, ¿no? Entonces, es muy importante, también ha hecho recurso de los datos, es importante que en estos momentos prácticamente casi no hay investigaciones al respecto de qué está funcionando mejor y qué no está funcionando. No lo hay, y no lo hay, pues evidentemente porque se nos ha echado encima este tema y estos estudios requieren mucha rigurosidad, ¿no? Hay encuestas se salen constantemente, pero las encuestas al fin y al cabo son opiniones de lo que las personas quieren y son opiniones pues que en un momento dado pues respondes sobre la marcha, ¿no? Yo creo que es interesante que en estos años van a empezar a salir estudios y lo que decía es importante que haya estos objetivos. Es decir, si yo digo que mis objetivos son la productividad, el bienestar, la conectividad, y ahora no me acuerdo del cuarto, Susana, si Flexibilidad, ¿no? Flexibilidad. flexibilidad. Si yo tengo estos 4, entonces es cuando puedo montar un proyecto en mi compañía para ver si consigo estos 4. Pero es importante definir los 4 objetivos, ¿no? Y Era un poco la puntualización. qué importante lo que tú estás diciendo, Jesús, porque creo que hemos avanzado, hablabas antes de aprendizajes, Luis, hemos avanzado mucho en el qué, que es un modelo de trabajo que permita trabajar en una oficina o desde casa, pero hemos avanzado muy poco en el cómo y en el para qué, que es lo que menciona Jesús, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes un claro el para qué cambio yo mi modelo de trabajo o diseño un nuevo modelo de trabajo, pues ocurre lo que está ocurriendo en muchas organizaciones, que cualquier cosa nos vale, que me pongo a copiar la best practice de no sé quién, que es que como Google ha hecho un 3 días presenciales y 2 tal, pues eso debe ser lo bueno, eso será lo bueno para Google, pero no sé qué es lo bueno para ti, porque no sé qué significa en tu organización productividad, porque no sé qué, y no sé si la puedes medir y no sé cómo la puedes medir y no sé cómo de preparada está la gente, porque aquí hay otro tema, ¿no? Es decir, tú tienes que ponerle a la gente siempre un escenario de reto desde el punto de vista de yo hacer una situación en la que me siento capaz y lo veo posible. Si tú me pones una manera de trabajar, una manera de operar que está muy lejos de mi capacidad actual, pues al final eso va a frustrar a una organización. Pero tenemos una asignatura pendiente en el para qué y tenemos otra asignatura pendiente en el cómo. Sí, Jesús, querías apuntar algo más, ¿verdad? No, yo un poco la idea, ¿no? Para mí lo importante es lo que comentábamos ahora. Para mí el foco es el para qué, en el sentido que comentaba Susana. Veo muchas propuestas de compañías que, como está diciendo, nos dejamos un poco llevar por lo que están haciendo otras compañías. Estamos muy preocupados porque nuestros proyectos sean recogidos por nuestras direcciones como algo que los demás están haciendo. Tenemos que hacer algo, pues vamos a hacerlo. Y yo creo que es muy importante el tener los objetivos. Y ya para que comente, para que siga hablando Susana, que no es mi tema, pero me ha parecido muy interesante incluso la presentación que has hecho tú, Luis, cuando has hablado de la parte renacentista de Susana, en el sentido de que, fijaros que el renacimiento es poner el centro en la persona, pero es verdad que hemos de ser muy humildes en el sentido de que lo que nos está pasando ahora nos sobrepasa. Y por lo tanto tenemos que ser humildes también en cómo acometemos las soluciones y tenemos que buscar y tenemos que ser rigurosos en las propuestas y no quedarnos solamente en las grandes ideas. Lo digo, me gustará luego que podamos comentar, Susana, pero más adelante quizás en la conversación, un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el tema de la gran renuncia, ¿no? Que yo creo, luego si acaso nos puedes dar tu opinión,
si realmente crees que puede pasar también aquí en una cultura diferente, que es la nuestra, con un mercado laboral también diferente, porque yo creo que hay personas que en esta situación se están haciendo una reflexión muy importante, fundamental en su vida de oye, yo para qué trabajo, porque también esa es la pregunta importante, ¿no? Y ahí en Estados Unidos se está viendo la gran renuncia con unos porcentajes, a lo mejor dentro es un 4% de la masa laboral que está haciendo cambios de trabajo, ¿no? A mí sí que me gustaría un poco conocer, ya que eres experta en cultura, si eso crees que aquí también en España puede pasar o va a pasar o no va a pasar. No, no te digo que yo te afirmo que está pasando y te lo afirmo con datos. Mira, en Estados Unidos el ratio de la gran renuncia, ¿no? O sea, se estima que, o se estimaba, y ahora veremos en qué ha terminado, ¿no? Que en 2021 un 40% de las personas iban a dejar su posición de manera voluntaria. Si nos vamos a un segmento concreto de trabajadores del conocimiento, un segmento en particular, esta cifra sube al 57%, con lo cual es un dato muy relevante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es exactamente lo que tú has mencionado, Jesús, que hemos pasado de adaptar nuestra vida al trabajo para ahora adaptar el trabajo a nuestra vida. Durante este tiempo de pandemia hemos tenido mucho tiempo para pensar y hemos tenido mucho tiempo para conectarnos con nuestra vida personal. Y además hemos tenido muchos meses de explorar y practicar nuevas posibilidades con las que todos habíamos fantaseado alguna vez, ¿no? Lo de, oye, yo voy a trabajar desde mi pueblo, o desde una casa que tengo en la playa, o desde... Entonces, lo hemos explorado y hemos visto que es posible. Y además hemos aprendido a vivir con muy poquito. Nos hemos dado cuenta, oye, bueno, pues que si no voy a cenar, pues tampoco pasa nada, que si no viajo, tampoco pasa nada, que si no voy al cine, pues tampoco pasa nada, oye, y que vivo y que no soy menos feliz por no hacer esas cosas, ¿no? Con lo cual, hemos cambiado y ahora el pensamiento de mucha gente es decir, yo tengo una vida en la que quiero que haya esta serie de cosas y vamos a ver cómo encaja mi trabajo aquí. Cuando me preguntas si está ocurriendo en España, mira, nosotros en Smart Culture empezamos a hacer el año pasado, hacemos una encuesta de talento directivo en la que preguntamos a directivos y mandos intermedios muchas cuestiones sobre su momento profesional, y una de las cosas que preguntamos es si en este momento se plantearían cambiar de proyecto. En la de este año, en septiembre, un 40% de directivos y mandos intermedios de este país afirman estar muy proactivos a cambiar de proyecto. Y tenemos que tener en cuenta que un 15% confirma haberlo hecho ya en los últimos 6 meses. Es decir, la gente está más abierta que nunca a explorar nuevas posibilidades y una parte distintiva ya de una posición que creo que cualquier candidato pregunta en una entrevista es cuál es el modelo de trabajo, porque te condiciona absolutamente tu vida. Es decir, yo el otro día hablaba con una persona sobre una dirección de marketing para una compañía muy importante de este país, y me decía, si no hay una flexibilidad muy alta, yo no puedo porque mi pareja vive en una ciudad diferente a la ciudad donde está basada la oficina central de esta empresa. Entonces, yo no puedo seguir con mi vida tal y como la tengo diseñada si tú no me garantizas esa flexibilidad y esa autonomía a la hora de decidir con criterio y con cabeza desde dónde trabajo. Y Susana, yo creo que los que nos están oyendo son directivos de recursos humanos. ¿Qué les diríamos a estos directivos de recursos humanos para que creen entornos de trabajo donde las personas que puedan estar haciendo estas reflexiones son absolutamente humanas, estas personas puedan tener proyecto profesional para tiempo en estas compañías, en estas organizaciones? Pues mira, hablando yo que he sido directora de recursos humanos muchos años, y que he hablado probablemente con muchos de los colegas que nos están escuchando, ¿no?, sobre la batalla del talento,
lo que yo diría es la batalla del talento terminó y ha ganado el talento. Y al final necesitamos personas para hacer las cosas dentro de las organizaciones. Y el talento manda. Ahora mismo, el otro día hablaba Manpower de que el gap de posiciones sin cubrir en el momento y con el perfil que deseamos es de un 65% en España. Es brutal. Entonces, al final, nosotros tenemos que entender que si tú quieres atraer ese tipo de capacidades críticas que necesita tu organización, tienes que diseñar un ecosistema, tienes que diseñar un modelo que al perfil que tú estás interesado en atraer le parezca lo suficientemente atractivo e interesante como para comprometerse contigo. Y hay que llegar a esa propuesta o hay que tener esa propuesta de valor que te permite conectar con el talento. Y al final el mercado laboral te pone en tu sitio, ¿no? Es decir, yo el reto que le lanzo a muchos colegas es, ¿estás teniendo problemas para encontrar a gente? ¿Se te está yendo la gente? Bueno, pues esos son datos y esos son indicadores, ¿no? De que a lo mejor lo que tú estás ofreciendo no es lo que busca, ¿no? Yo creo que se ha pasado mucho, ¿no? De esas propuestas de valor muy centradas en el paquete de compensación económico, que no sea relevante, pero creo que el estilo de vida que me permite mi trabajo se ha convertido en el titular, ¿no? De lo que cualquiera de nosotros, los que estamos aquí hablando, tenemos en cuenta a la hora de valorar una oportunidad profesional. Ajá. Yo creo entonces que deberíamos ir un poco, o sea, deberíamos detenernos un poco y reflexionar casi más desde un punto de vista antropológico, ¿no? Porque todo esto nos ha hecho cambiar también como personas y como sociedad, ¿no? Y el desafío, por ejemplo, para esos directivos de recursos humanos que nos están escuchando ahora mismo, y esas directivas de recursos humanos, es enorme, porque no solo estás planteando cómo retener este talento o cómo contentar a una persona que quiero contratar o que no quiero que se vaya de mi empresa, pues con la cuestión de compensación económica, ya hemos decidido desde hace muchos años que no era, que es importante, pero no es lo principal, ¿no? Pues porque el bienestar a la hora de trabajar, otro tipo de compensaciones, la conciliación, ese tipo de cosas están ahí, pero es que ahora el desafío es mayor quizás porque el trabajador o el ciudadano medio en general está poniendo en valor otras cosas que quizás antes no se ponían en valor, ¿no? Por eso que decías antes que estamos pasando una pandemia que nos ha hecho pensar en que se nos han ido las personas queridas, en que quizás no estamos dedicando el tiempo a las personas cercanas que deberíamos de dedicar. O sea, es decir, ha habido un cambio de mentalidad tan grande, ¿no? No solo en cuanto a cómo trabajamos, en qué queremos que el trabajo sea en nuestra vida, sino que hemos cambiado también mucho en cómo las personas queremos vivir nuestras vidas, ¿no? No sé si ahí también precisamente hay que preparar, ¿no? A esos equipos directivos para que lo tengan en cuenta a la hora de interactuar con el talento, con los empleados o con quien sea, ¿no? Y efectivamente, porque mira, hay algo que ha ocurrido a lo largo de la historia y es que las personas, como parte de una organización, cada vez nos hemos convertido en un elemento más sofisticado. Y cuanto más sofisticado eres, pues más valor añades y por lo tanto mayor es tu capacidad de negociación. Y me explico. En la Edad Media, la mayor parte de personas trabajaban en trabajos que tenían que ver con el cuerpo, ya bien Sí. fuese la fuerza o ya bien fuese una destreza o una habilidad porque labrabas puertas y las decorabas. Cuanto más tecnología vas introduciendo, más nos sofisticamos como personas. Yo soy una gran amante de la tecnología porque creo que la tecnología nos conecta con nuestra verdadera naturaleza humana, que no tiene que ver con tareas físicas, sino que tienen que ver con tareas intelectuales y emocionales. Es decir, las únicas dos cosas que el ser humano puede hacer a diferencia de un animal es imaginar cosas que no existen y conectarse emocionalmente con otros seres humanos para hacer cosas que ponen en riesgo su supervivencia individual en pro de la supervivencia de la comunidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la tecnología me permite hacer eso. Entonces, cuanto más me sofistico yo,
pues claro, más difícil o más poder tengo yo a la hora de negociar, porque personas que descarguen camiones hay muchas, personas que diseñen un algoritmo hay menos, personas que atiendan enfermos paliativos hay menos, es decir, que tengan esa habilidad. Entonces, claro, nos vamos sofisticando, nos vamos sofisticando, nos vamos sofisticando, nos vamos sofisticando y llega un momento en el que nos vemos en la ecuación empresa-empleado de igual a igual. Es decir, tú tienes algo que a mí me interesa, que es un talento o una habilidad que no es tan abundante, y tu empresa tienes algo que a mí me interesa, que son unos recursos, un aprendizaje, una serie de cuestiones que a mí me interesa incorporar en mi vida, ¿no? Una cosa que permiten las organizaciones es el propio desarrollo de mis capacidades, es decir, mi talento se pone en juego en la medida en la que existe una organización donde yo puedo ponerlo en juego, un proyecto donde yo puedo ponerlo en juego, ¿no? Con lo cual nos estamos empezando a hablar de igual a igual, ¿no? Y en esa conversación de igual a igual, el empleado o las personas ahora, yo creo que lo que estamos demandando sobre todo es autonomía. Más que flexibilidad, yo hablo mucho de las 3 As del trabajo híbrido: asincronía, asimetría y autonomía, ¿no? Y las personas lo que quieren es decidir ellos. Personas no quieren tanta flexibilidad como elegir yo cuándo trabajo, cómo trabajo, a qué hora trabajo, desde dónde trabajo, y a lo mejor yo decido trabajar todos los días en la oficina. Yo en 2009 implanté un modelo de trabajo híbrido en Kellogg's, como parte de un experimento de empezar a trabajar con nuevas formas de trabajar, y yo, que era la que lo había liderado, iba todos los días a trabajar a la oficina. Me resultaba más cómodo en ese momento, que tenía 2 niños pequeños en casa, una señora que los cuidaba, en mi casa no había quien trabajase, y yo quería poder decidir ir a la oficina todos los días, porque era lo que a mí me convenía. Entonces, la gente lo que ya no quiere es que una empresa le diga: si empiezas a trabajar a las 9, si tienes que comerte un atasco de 1 hora, si además tiene... No, la gente dice: yo ya soy mayorcito, te ofrezco algo muy valioso, déjame a mí que me organice. Pero eso entonces nos lleva a que en este caso, pues si estamos de igual a igual, no se tenga que hablar tanto de empleado, ¿no? O de esa persona que está subordinada a alguien que está en una empresa o que está dirigiendo un equipo de personas, ¿no? Sino que al final estamos hablando de colaboradores casi, ¿no? O proveedores dentro de más que un empleado dentro de una empresa, ¿no? Y claro, en este caso, yo no sé si también la empresa, las organizaciones ahora mismo están preparadas para ese cambio, ¿no? Y porque antes hablabas, destacabas, ¿no? 4 puntos, hablabas de la flexibilidad, hablabas del bienestar, pero hablabas sobre todo de productividad, ¿no? Yo no sé si al final, si todos se siguen midiendo en base a la productividad, es decir, si la productividad está en el top de las propias organizaciones y es lo que primero miran, quizás también pueden tener un problema, ¿no? Porque igual ahora hay que pensar que la productividad es otra cosa, ¿no? O que lo que antes, o la forma que teníamos antes de medir la productividad, ahora no sirve, ¿no? Bueno, totalmente. Y además con la productividad a las organizaciones nos sigue costando medir la productividad, no tanto de procesos o de máquinas, sino de personas, porque hay un componente subjetivo muy alto, que afortunadamente creo que todo el mundo de inteligencia artificial, data, machine learning va a terminar corrigiendo, ¿no? Porque una cosa que te permite la tecnología es medir de una manera relativamente fácil cosas que manualmente es muy complicado. Pero hay muchos falsos mitos sobre la productividad. Fíjate, tú le preguntas a la gente y te dice: oye, ¿eres más o menos productivo en un modelo de trabajo híbrido? Pues mira, el 68%, ya habrá hizo un estudio que el 68% de las personas considera que son más productivas en un entorno de trabajo híbrido. Entonces tú dices: bueno, pues la hibridación me da productividad. Depende, porque sin haber muchos estudios sobre el trabajo híbrido, lo que sí que había ya muchos estudios era sobre el teletrabajo, porque el teletrabajo es algo que se lleva estudiando mucho tiempo, ¿no? Y hace muchos años hay un libro que se llama Pride to Perform, que habla precisamente de la productividad del teletrabajo, ¿no? Y hay un estudio en Estados Unidos, ¿no?, que llega a la conclusión de que el teletrabajo es productivo
siempre y cuando lo elijas tú. Pero si no eliges desde dónde trabajas, la productividad es mucho más alta en una oficina que trabajando desde casa. Ajá. ¿Mm? Por lo que decías antes de la autonomía, ¿no? Efectivamente. Pero si yo no puedo elegir, el entorno que maximiza mi productividad es una oficina. No es un modelo remoto donde yo estoy solo. Y tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces en una oficina se dan unas condiciones mínimas para que yo pueda hacer mi trabajo que en un entorno remoto aislado me las tengo que crear yo, ¿no? Entonces, si yo no lo elijo, pues a lo mejor no me creo ese tipo de condiciones, ¿no? Con lo cual, la productividad, hay una productividad percibida, pero luego hay una productividad real que hay que aprender a medir, pero los modelos de trabajo de cualquier organización se diseñan para maximizar la productividad de esa organización, ¿no? Y que esa organización pueda hacer aquello que es su propósito en unos tiempos, en un formato, en un coste que sea razonable, ¿no? Y en productividad también hay que incluir, bueno, qué capacidad tengo yo para tener a la gente que va a hacer eso posible, ¿no? Ujú. Sí, porque antes hablabas de cómo muchos directores de recursos humanos quieren tener un control, que decías falso control, ¿no? De las personas que están en sus equipos, teniéndoles cerca, ¿no? Evidentemente también, ahora mismo ya eso pues ha cambiado totalmente, ¿no? En los entornos de trabajo híbridos o en el teletrabajo es algo más complicado, pero desde el punto de vista del liderazgo, al final es algo que tiene que tiene que asumir y que tiene que y unas habilidades a las que hacía referencia antes que de las que tienen que dotarse, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo puede hacerse eso? Es decir, como una persona que de repente lleva muchos años, ¿no? En un puesto de recursos humanos, un puesto directivo de recursos humanos, con todo esto que ha cambiado y con las nuevas formas de trabajar, sobre todo si tenemos en cuenta que puede ser una persona que lleva muchos años con otros modelos más tradicionales, ¿cómo puede adquirir esas habilidades? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede cambiar para de repente decir, bueno, pues ahora mismo la forma de dirigir estos trabajos o de intentar que estas personas realicen sus trabajos es diferente? ¿Cuáles son esas habilidades que necesita para poder cambiarlo y para poder seguir teniendo esa relación con los empleados en este nuevo entorno de trabajo? Yo voy a poner un asterisco porque hacen falta habilidades, pero hace falta que tu organización te dote de cierta estructura y condiciones. Es decir, porque hay muchas veces depender exclusivamente de mi habilidad individual, a veces es mucho pedir. Es decir, si tú como organización no me pones unos procesos que me permiten medir la contribución de mi equipo, y soy yo el que tengo que diseñar y poner en marcha esos procesos, ya me empiezas a pedir mucho, ¿no? Con lo cual, yo creo que para que desarrollemos ese liderazgo efectivo hacen falta dos cosas. Que los líderes tengan esa mentalidad y esas habilidades y que mi entorno me ayude. En ejemplos muy pequeños. Si yo tengo que tener una reunión híbrida y tú me facilitas una sala donde todas las personas tienen el mismo nivel de presencia, independientemente de que estén allí físicamente o de que estén conectados virtualmente, a mí como líder me pones mucho más fácil el sostener una reunión híbrida. Ahora bien, si tú me pones en una sala donde todos estamos sentados en una silla y hay una pantallita donde hay un cuadradito así de pequeñito de 6 personas que están conectadas, pues me estás obligando a mí como líder a ser un súper facilitador de reuniones. Entonces, es decir, no quiero descargarle la responsabilidad al líder, pero sí quiero que seamos todos conscientes de que la organización genera un ecosistema que favorece o dificulta el ejercicio y el desarrollo de una serie de habilidades de liderazgo. Eso por un lado. Vale. Por otro lado, si yo me voy a... He hecho ese asterisco, ¿no? Si yo me voy al caso de la persona, retomando lo que hablábamos antes, hacen falta dos cosas. Una es tener la mentalidad adecuada y la otra es tener las habilidades adecuadas. Una mentalidad, o
sea, tu cambio de mentalidad, en mi experiencia, solo se desarrolla cuando yo puedo ver en primera persona y experimentar en primera persona que hay una manera diferente de hacer las cosas en la que yo me siento cómodo. Y eso requiere para los líderes, yo creo que hay que exponerles mucho. Es decir, yo creo que parte del trabajo que tenemos los directores de recursos humanos es que nuestros líderes vean cosas en otras compañías, en otros líderes, en otros espacios. Es decir, les tenemos que enseñar maneras diferentes de hacer. Y luego hay una herramienta que funciona muy bien para desarrollar a personas en un modelo senior, que es el modelado. Es decir, más allá que apuntar a alguien a un programa o un formato que te puede dar herramientas, lo que mejor funciona es ponle al lado de alguien que lo esté haciendo ya. Porque los seres humanos aprendemos por modelado y tendemos a pensar que si, bueno, este señor lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero a veces necesito verlo muy de cerca, muy en primera persona. Por eso todos los programas que tú puedas ver de mentoring, tanto mentoring inverso como transverso, todos los sistemas de shadowing, todos los sistemas de ese acompañamiento en el que yo como directivo veo que es posible, ayudan mucho. Y luego hay que poner a la gente a hacer, es decir, ¿qué ha hecho la pandemia? ¿Por qué la pandemia nos ha desarrollado a todos la habilidad de tener una reunión en un formato virtual? Porque no nos ha quedado otra. Entonces, hay veces que hay que meterte por el tubo y decir, es que este es el tubo y por aquí tienes que pasar. Y luego aceptar que no todo el mundo va a cambiar ni todo el mundo va a aprender. Es como cuando empezó la gente a utilizar los ordenadores y paquetes Office, etcétera. Bueno, pues hubo gente que se adaptó y hubo gente, bueno, yo me acuerdo que hace muchos años trabajaba en Price y tenía un cliente que una vez fui, pues no sé qué estaba viendo, y tenía una pantalla de ordenador y tenía ahí pegada una foto de su hijo y era una persona que trabajaba en un departamento financiero. Y yo digo, ¿para qué tiene ese? Dice, no, como no uso el ordenador, Ajá, vaya hombre. pues se quedó fuera del mercado laboral. Es decir, a veces es que hay decisiones que te sacan del mercado laboral porque te hacen perder empleabilidad. Sí. Ujú. Vamos a ir terminando ya porque llevamos ya un buen rato, ¿no? En este episodio, en este espacio, pero yo sí que quería terminar con mirando al futuro, bueno, al presente y al futuro, pues con mucho positivismo también, ¿no? Y yo creo que Jesús está de acuerdo conmigo en que parece que estamos hablando durante todo este tiempo de cómo la pandemia nos ha situado ante realidades que no nos esperábamos, cómo de repente tenemos que ir resolviendo o superando obstáculos, parece que es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo debemos hacer ante este reto, ante este otro reto? Pero claro, no sé si deberíamos planteárnoslo como que estamos ante una gigantesca oportunidad para hacer las cosas diferentes y mejores, ¿no? Porque no estamos intentando, ay, la pandemia me ha obligado a hacer esto, pues voy a intentar resolverlo de esta manera. No, no, no. Es que independientemente de que haya una pandemia, todo esto que está aquí ahora y todo lo que está por llegar es una oportunidad de hacer las cosas de forma muy diferente y de mejorar la forma de hacer las cosas, ¿no, Jesús? Yo creo que estás de acuerdo con esto para introducir ya en la última parte de ir terminando. Sí, sí, para un poco para corroborar un poco lo que dices también, y ahora le preguntamos a Susana, fijaros que de lo que hemos estado comentando ahora prácticamente es aproximadamente a lo mejor el 20% de las personas que trabajamos en España, ¿no? Que son las personas, como comentaba antes Susana, que les decía, por ejemplo, las personas que trabajamos con el conocimiento o personas que podemos teletrabajar, pero luego hay un 80 o un 70 o un 60, me da igual, un porcentaje brutal de personas que a lo mejor no están en esa situación de teletrabajo, pero que también la pandemia evidentemente ha afectado a todos esos trabajos y en esas empresas, y me voy desde las personas que están trabajando en los supermercados o en el transporte o en las oficinas bancarias, que estas personas es difícil pensar en un teletrabajo, pero sí que podemos pensar que también para estos puestos de trabajo que son muy, muy numerosos, también hay oportunidades y también hay cosas que están cambiando, por ejemplo, evidentemente en todo lo que tiene que ver con el cuidado de estas personas, ¿no? Y también con flexibilidades. Pero como decías, yo creo que de todo esto que hemos estado hablando, que evidentemente, pues porque somos técnicos, nos metemos en los problemas para ver un poco cómo encontramos soluciones, pero para mí, cuando levantas la cabeza arriba, lo que ves es un montón de oportunidades y de cosas muy chulas
muy bonitas que se están acelerando y que permiten un montón de cosas nuevas muy interesantes. Y ahí, Susana, seguro que tú tienes ahí una reflexión muy interesante que trasladarnos. Y estamos tocando un tema crucial y yo creo que tenemos que hacer una llamada a la reflexión a todos aquellos directores de personas que tienen en su agenda todo el tema del diseño de un modelo de trabajo, porque podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Podemos hacerlo desde una perspectiva de supervivencia, de salir del paso, y podemos hacerlo con una perspectiva de crear algo que permita diseñar organizaciones que cubren de manera simultánea las necesidades de un negocio y las necesidades de las personas que trabajan en ella. Es decir, yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros en que estamos ante un momento único y ante la gran oportunidad de desarrollar organizaciones más sostenibles, y no solo más sostenibles desde el punto de vista clásico de la palabra sostenibilidad, que se vincula mucho con la palabra medio ambiente, pero sostenible desde el punto de vista de impacto en la sociedad, sostenible desde el punto de vista de generar resultados de una manera sostenible. Y hablábamos del renacimiento, y hablábamos de las organizaciones centradas en las personas, y ahí creo que hay una cosa que hay que entender, que es que en una organización todos son personas. Es decir, el accionista es una persona, el cliente es una persona, el proveedor es una persona, el líder es una persona y la persona que trabaja es una persona, los empleados son personas. Es decir, si tú tienes en cuenta las necesidades de las personas y el modelo de trabajo toca precisamente eso, tú puedes diseñar unas organizaciones muchísimo más robustas y que desde luego tengan una posibilidad de añadir un valor 360 para las comunidades en las que están brutal, ¿no? Entonces, tú puedes abordar el modelo de trabajo desde ahí, o puedes abordarlo desde la negociación con el comité, el salir del paso, como Claro. siempre. Puedes trabajar a un nivel muy estratégico y a un nivel muy táctico, a un nivel de largo plazo, a un nivel de corto plazo, ya que al final eso también define mucho tu perfil como profesional, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esta reflexión y con este sentimiento ¿no? lo que decíamos, un sentimiento positivo y de mirar al futuro y de no solo recoger los aprendizajes que nos está dejando la pandemia de la COVID-19 y todos estos cambios que hemos tenido que aplicar, sino también pensar en que en el futuro hay grandes retos, grandes oportunidades y grandes cosas por llegar. Susana Gómez Foronda, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y por contarnos tantas cosas interesantes. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Jesús, un privilegio, y además cuando compartes aprendes porque te obliga a pensar, con lo cual gracias por el regalo que me habéis hecho vosotros de poder estar aquí pensando un ratito los tres juntos sobre un tema que no solo es de actualidad, sino que, como tú muy bien decías, Luis, va a cambiar el trabajo y las organizaciones tal y como las conocemos. Bueno, y que de paso va a cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? En la que afrontamos la vida, Totalmente. no solo en cómo vamos a ir a trabajar o cómo vamos a llegar a fin de mes, ¿no? Yo creo que un cambio radical. Jesús, María García, muchísimas gracias, una vez más, y seguimos reflexionando, ¿no? Que de eso se trata, por eso hacemos estos espacios de las nuevas formas de trabajar. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Luis y muchas gracias Susana. Pues hasta la próxima.